Pero vamos a iniciar esta entrega informativa informándole que los diputados aprobaron una ley para que el gobierno combata el coronavirus y al mismo tiempo permita la reapertura económica en El Salvador. A continuación, le presentamos todos los detalles. Al órgano ejecutivo. ¿Quién está llevando la pandemia? ¿Quién es el competente por constitución? Es el órgano ejecutivo. Entonces, nosotros empezamos a encontrar y a desglosar una serie de temas que, por ejemplo, otro dice de que el artículo 26 será oficiosa la información de los nexos epidemiológicos, los casos de contagio. Es decir, no se está guardando lo que dice en el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública, el artículo 24, que los expedientes médicos serán confidenciales. Quiere decir que aquí la ley permite que se pueda exhibir a una persona que sea sujeta de contagio y que además corra peligro porque eventualmente alguien la va a querer sacar de su casa o sacar de la colonia o hacer algo como ha sucedido en otros países. Hay una serie de temas y que por el tiempo no los digo que rayan en la inconstitucionalidad tanto en su forma como en su fondo. A partir de eso entonces nosotros decimos, bueno, ¿por qué la ley? ¿Por qué le prohíben al ministro emitir normativa? De toda clase de normativa, dice. No podrá emitir reglamentos, no podrá emitir instructivos, no podrá emitir acuerdos. El único que lo va a poder controlar es ese comité. Es decir, el único que va a llevar la pandemia de ahora en adelante, dice la ley, es el comité. Entonces nosotros, pues vamos a tratar de encontrar las inconstitucionalidades, pero también vamos a tratar de encontrar los intereses que puedan haber frente a una pandemia, los intereses que puedan haber al cierre de prácticamente o la anulación del ministro. Y además le dice a la Asamblea que si trata de cerrar una empresa, que si emite un reglamento, lo va a poder destituir al ministro. Bien, por otra parte, tenemos la resolución de la Sala de lo Constitucional. Hay que dejar sumamente claro que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento y la Sala es el máximo intérprete de la Constitución y por tanto ni se discute el hecho de que hay que cumplirlas y hay que subsanar lo que diga la Sala. Pero también nos ha extrañado ciertos temas. Nosotros desde que se inició la pandemia, bueno, desde antes, pero cuando se inicia la pandemia hemos recibido múltiples ataques que puedan ser normales o no, entre ellos demandas, comunicados, nos han denunciado internacionalmente con elementos que no son ciertos, han contratado de alguna manera organismos que proponen defender los derechos humanos, pero bueno, eso un poco nos hemos acostumbrado por el que no se tiene el tiempo de estar viendo eso cuando se está sumergido en tratar de que la gente no se contagie. Pero casualmente esta demanda o esta resolución se origina, yo le llamo, armaron el expediente de ciertos supuestos o ciertos rumores donde en la madrugada, sin conocer lo que íbamos a sacar, empiezan a emitirse comunicados. Empiezan a emitirse comunicados con elementos falsos. Y entonces vienen ellos, los que emiten los comunicados, y había una coordinación en esos comunicados, empiezan a decir de que el presidente de la República quería invadir competencias de la Asamblea Legislativa a través del Consejo de Ministros. No tenían idea de que ni siquiera tenían idea de lo que se iba a hacer, que iba a ser un decreto emitido por el presidente de la República. Pero además de eso, uno de los comunicados se atrevió a decir, uno de los comunicados que debía de ser serio por una institución, que estábamos suspendiendo derechos constitucionales. A partir de que se equivocan en lo que dijeron, en los hechos falsos, se tardan en presentar las demandas. Se presentan y hay una resolución inmediata. Eso se llama pronta y cumplida justicia. Así debería de ser los plazos de todas las demandas. Pero bueno, hay una pronta y cumplida justicia. Entonces, ¿qué dice
la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional no ha declarado, y esto es muy importante, no ha declarado inconstitucional la norma. Nosotros vamos a presentar y vamos a evaluar también una salida normal del proceso, decirle a la Sala, mire, esto se va a derogar porque vamos a subsanar lo que usted menciona, la admisión, y por tanto ya no tiene objeto el proceso, ya no tiene objeto que siga. Hay lo que diría un inútil dispendio de la actividad jurisdiccional si usted sigue conociendo, ahí tiene mucho trabajo, no lo haga. Pero quiero en unos minutos solo hablar de la medida cautelar y en qué está fundamentada la medida cautelar. Viene la Sala en 3 párrafos, el demandante lo que le dice, hace una serie de propuestas, pero una de las propuestas que hace es una figura que se le llama el paralelismo de las formas. ¿Qué significa eso? El artículo 142 de la Constitución señala que las normas se deshacen como se hacen. Así dice, las leyes, como se reforman, como se decreta su interpretación auténtica, así se derogan también. Y el planteamiento del abogado le dice a la Sala, mire, el Ejecutivo, eso es muy importante que lo entendamos, para efectos de entender por qué dieron la medida, o tratar de entender por qué dieron la medida. El Ejecutivo lo que está haciendo es derogando tácitamente, dice, el decreto de emergencia y por tanto lo intenta prorrogar. ¿Por qué? Porque el decreto de emergencia estaba vigente según el demandante. Y a esto voy. A partir de que el demandante le señala eso a la Sala, empieza a hacer consideraciones. Yo solo quiero ver 3 consideraciones que hace la Sala. La Sala reconoce que estamos en un grave problema como país y como el mundo. La Sala reconoce que estamos en una grave crisis y dice la página 5 de la inconstitucionalidad de la inconstitucionalidad 6320, dice, debido a la crisis sanitaria mundial, dice la Sala, por la COVID y la afectación que ha producido en nuestro país, la Sala reconoce la crisis, debido a la crisis mundial y lo que ha producido en nuestro país, que a la fecha hay más de 1.330 casos. El secretario jurídico aclaró que hay más de 1.480 casi casos confirmados. Después dice la Sala, en otra parte, dice, haciendo el análisis, el por qué recibe las demandas, oigan lo que dice la Sala, se admitirá que en adelante y mientras se mantenga la... Bien, es una conferencia de prensa que está en desarrollo por parte de los asesores jurídicos de la Presidencia de la República. Javier Castro está hablando en este momento, haciendo referencia a los recursos que ha admitido la Sala de lo Constitucional en contra del decreto número 18 de emergencia que fue avalado el fin de semana por el gobierno, que ha anunciado el Ejecutivo durante esta conferencia de prensa. Lo más destacable y relevante es que el gobierno ha dicho de que se ha creado un nuevo decreto, se derogó el número 18 y se aprobó el número 19 decreto de emergencia. Es información en desarrollo que se está dando a conocer en este momento. Sin duda también estarán explicando cuáles son los alcances de este decreto 19 que se ha aprobado y que se ha dado a conocer en los últimos minutos, siempre declaratoria de emergencia por el COVID-19. Vamos a conocerlo ya en unos minutos qué es lo que está disponiendo el gobierno, si es básicamente el 18 que fue derogado en las últimas horas o tiene nuevos elementos. Así, información en desarrollo que les compartimos a esta hora de la tarde.